Me llamo Sierra y tengo 29 años. Solía creer que la traición llegaba con gritos, con puertas que se cerraban de golpe, con dramas evidentes a los que podía señalar y decir, ahí es donde todo se rompió. Estaba equivocada. En mi vida, la traición llegó silenciosa, envuelta en papeleo, firmada con nombres familiares y justificada con sonrisas. La casa del lago de mi abuela nunca fue solo una propiedad para mí. Era el único lugar en mi infancia que se sentía estable. El único lugar donde las voces se suavizaban en lugar de afilarse. Cuando ella falleció, el dolor fue inmenso. Pero también hubo un extraño consuelo al saber que me había dejado esa casa del lago en su testamento. Todos en la familia lo sabían. No era un secreto, no era un malentendido, no era algo vago o debatible. Estaba claro, la casa era mía. Ni siquiera tuve la oportunidad de sentarme con esa realidad antes de que las órdenes de despliegue me llevaran al extranjero. El deber tiene la forma de comprimir tu vida personal en una pequeña caja que prometes abrir más tarde. Me fui creyendo que, aunque existieran tensiones en mi familia, al menos algo tan sólido como un testamento legal permanecería intacto. Estaba a miles de kilómetros de distancia. Cuando mi teléfono vibró una noche a la tenue luz del cuartel, era mi hermana. Sin saludo, sin calidez, solo un mensaje que me hizo caer el estómago: gracias por tu servicio. Eso fue todo. Sin contexto, sin explicación, solo esas 3 palabras en mi pantalla como un acertijo que no quería resolver. Lo leí una y otra vez, sintiendo un frío malestar que no podía nombrar. Respondí con un simple signo de interrogación. No llegó respuesta. Días después, a través de un familiar lejano que hablaba con el tono cuidadoso que se usa cuando sabes que vas a dar una mala noticia, supe la verdad. Mis padres habían vendido la casa del lago de mi abuela. La habían vendido. Una casa valuada en $450,000. Una casa que legalmente me pertenecía, convertida en dinero en efectivo sin mi conocimiento mientras yo estaba desplegada. La razón vino envuelta como si fuera una causa noble. Necesitaban financiar el restaurante de mi hermana, como si mi herencia fuera una reserva de emergencia comunitaria, como si mi ausencia significara que mi propiedad simplemente había evaporado. La ira no llegó primero. Llegó la incredulidad. De la clase que te hace sentir separado de tu propio cuerpo, como si estuvieras escuchando la historia de otra persona. Seguí esperando la pieza que faltaba, la aclaración que hiciera que todo tuviera sentido. No la hubo. No me habían pedido nada. No me habían informado. Habían decidido. El mensaje de mi hermana se transformó de confuso a cruel. Gracias por tu servicio. No era gratitud, era burla. Un pequeño reconocimiento de que mientras yo arriesgaba mi vida, ellos estaban desmantelando la mía. No respondí durante 3 meses. Ni a mi hermana, ni a mis padres. No a los mensajes de voz que pasaron de defensivos a suplicantes, a irritados. El silencio se volvió mi única forma de control, el único límite que podía imponer desde otro continente. Cada noche, el pensamiento daba vueltas en mi cabeza: vendieron mi casa, el último regalo de mi abuela para mí, como si yo ya me hubiera ido para siempre. Cuando terminó mi despliegue, todos asumieron que volvería a casa para una cena familiar, para conversaciones emocionales, para disculpas y explicaciones servidas en platos cuidadosamente arreglados. Esa ilusión duró hasta el día en que aterricé. No fui a la casa de mis padres. No llamé antes. Fui a otro lugar por completo. Porque mientras estaba desplegada, no solo había estado en silencio. Había estado preparando papeleo, consultas, pruebas, todos los pasos silenciosos y tediosos que se sienten irreales cuando estás tomando acción legal contra tu propia familia. Así que cuando finalmente llegué a casa, no fue a una mesa de comedor ni a abrazos incómodos. Entré a un juzgado, no a una cena familiar. El aire adentro era frío y formal, despojado del caos emocional que me había consumido durante meses. Mis padres ya estaban ahí. Mi padre con la misma expresión de confianza irritada que había mostrado gran parte de mi vida. La mirada de un hombre que creía que autoridad y justicia eran intercambiables. Mi hermana estaba sentada detrás de ellos, brazos cruzados, con la mirada cuidadosamente evitando la mía. Nadie parecía esperar consecuencias. Esa fue la parte que más dolió. No solo me habían quitado algo. Habían asumido que lo aceptaría. Al principio, los procedimientos se mezclaban: lenguaje legal, cronogramas, documentos,
hasta el momento que importaba. El juez comenzó a hablar, voz calmada, precisa, devastadoramente clara. Cada frase despojaba a mis padres de las justificaciones a las que se aferraban. Cada declaración enmarcaba su decisión como exactamente lo que era. Vi cómo cambió la postura de mi padre, cómo la certeza desaparecía de su rostro en etapas lentas y visibles, y entonces vinieron las palabras que destruyeron la última pizca de su compostura. Lo que dijo el juez no solo lo desafió. Terminó la historia que él mismo se contaba. Sus hombros cayeron, sus manos temblaron, y antes de que alguien pudiera reaccionar, se desplomó en su silla como si el peso de la realidad finalmente fuera demasiado para resistir. La gente piensa que la parte más dramática de mi historia es el momento en que mi padre se desplomó en ese juzgado, pero la verdad es que esa era solo la fractura visible. El verdadero punto de quiebre ya había ocurrido mucho antes. El día en que mis propios padres decidieron que mi herencia era suya para liquidar. Aún así, nada pudo haberme preparado para el silencio que siguió a las palabras del juez. No era ruidoso ni caótico como las escenas de las películas. Era agudo, atónito y asfixiante. Mi padre no cayó al suelo. No gritó. Simplemente se desplomó hacia atrás en su silla. Su confianza se drenaba tan por completo que parecía como si alguien le hubiera arrancado toda su estructura. Por un segundo, nadie se movió, ni mi madre, ni mi hermana, ni siquiera yo. La autoridad que había ejercido durante décadas, la regla no escrita de que sus decisiones eran definitivas, se evaporó en un solo momento. El fallo del juez no fue emocional, ni enojado, ni teatral. Fue clínico y definitivo. La venta de la Casa del Lago había sido ilegal. La propiedad me pertenecía legalmente. Los fondos obtenidos de la venta debían ser restituidos en su totalidad, junto con las sanciones y consecuencias legales correspondientes. Oraciones simples, entregadas sin crueldad, pero devastadoras en su impacto. Recuerdo mirar el rostro de mi padre tratando de reconciliar al hombre que me había criado con el hombre que ahora estaba sentado ahí. Pálido y tembloroso, incapaz siquiera de mantener contacto visual con el estrado. Esta era la misma persona que me había dado largas charlas sobre responsabilidad, respeto y lealtad familiar. Y sin embargo, aquí estábamos, en un juzgado, porque esos principios aparentemente nunca se aplicaron a él. La reacción de mi madre vino después, pero no fue remordimiento. Fue pánico. Ese tipo de pánico que no viene de la culpa, sino de la repentina realización de que las acciones tienen consecuencias. Ella no dejaba de susurrar el nombre de mi padre, agarrando su brazo, con los ojos moviéndose entre él y el juez, como si de algún modo esto aún pudiera revertirse. Mi hermana parecía congelada, la mandíbula tensa, su expresión atrapada entre el enojo y la incredulidad. Me pregunté qué versión de la historia se había contado a sí misma, que estaba justificada, que yo entendería, que estar desplegada hacía negociables mis derechos. Su restaurante, la razón por la que habían vendido mi casa, de repente parecía una ilusión frágil y costosa, sostenida sobre la base de la pérdida de otra persona. La audiencia terminó sin drama. Esa fue la parte más extraña. Sin gritos, sin discursos cinematográficos, sin reconciliaciones emocionales, solo papeleo, instrucciones y la maquinaria silenciosa del sistema legal avanzando. Mientras la gente comenzaba a levantarse, la realidad de lo sucedido se asentó pesadamente en la sala. Mi padre permaneció sentado más que todos los demás, mirando al frente como si el mundo se hubiera inclinado. Por primera vez en mi vida, se veía pequeño. No físicamente, sino psicológicamente, despojado de la certeza que antes dominaba cada habitación que entraba. Cuando finalmente intentó levantarse, sus piernas parecían inestables. Sus movimientos lentos e inseguros. No sentí triunfo. Eso es algo que la gente suele malinterpretar sobre historias como la mía. No hubo un impulso victorioso, ni un subidón satisfactorio de venganza. Lo que sentí fue algo mucho más complicado y pesado. Dolor por la familia que creí tener mezclado con una claridad fría sobre la familia que realmente tenía. La justicia legal no repara mágicamente el daño emocional. Simplemente traza límites alrededor del comportamiento. Afuera del juzgado, el aire se sentía diferente, casi surrealista. Mi madre se acercó primero, con la voz temblorosa, de repente suave de una manera que nunca había tenido al defender su decisión. Habló sobre malentendidos, sobre intenciones, sobre errores familiares.
Pero hay algunas líneas que, una vez cruzadas, no se pueden redefinir con palabras más suaves. Vender la herencia de alguien sin su consentimiento no es un malentendido. Es una elección. Mi hermana no me dirigió la palabra en absoluto. Se quedó a distancia, brazos cruzados, su silencio más fuerte que cualquier argumento. Mi padre evitó completamente mi mirada. El hombre que alguna vez exigió obediencia ni siquiera pudo enfrentarme. Y en ese momento, entendí algo que me cambió para siempre. La responsabilidad había llegado, no porque yo discutiera más fuerte, ni porque exigiera más alto, sino porque me negué a aceptar lo que estaba mal. Porque el silencio, la preparación y la persistencia tenían más poder que cualquier confrontación emocional. La casa del lago nunca fue solo cuestión de dinero. Era cuestión de dignidad, de propiedad, de la expectativa básica de que mi ausencia no borraría mis derechos. La gente suele preguntarme si valió la pena, la batalla legal, la fractura permanente en mi familia, el costo emocional. Mi respuesta siempre es la misma. Algunas pérdidas son inevitables desde el momento en que ocurre la traición. El juzgado no destruyó a mi familia. Su decisión lo hizo. Lo que el fallo del juez hizo fue otra cosa completamente. Restauró la realidad. Obligó a la verdad a ocupar un espacio donde la negación había vivido cómodamente. Y a veces, la verdad es la consecuencia más pesada de todas. Si alguna vez te han dicho que permanezcas en silencio, que aceptes la injusticia para mantener la paz, recuerda esto: la paz construida sobre tu silencio no es paz. Es permiso. Y el día que dejes de otorgar ese permiso, es el día en que todo comienza a cambiar.